Patria, se abre la sesión. ¿Cuentas? Buenos días, colegas. Sé que está el senador Sondón, la senadora Fombay, lo estoy mirando ahí en pantalla. Ahí sí, senadora, senador. A nuestros invitados vamos a dar la cuenta. Señor secretario. Cuenta. Se han recibido dos oficios. Ordinario número 692, de fecha 19 de marzo del año en curso, de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores, señora Susana Tonda, por el cual remite información referente a la posibilidad de prohibir la información de niños y niñas menores de 3 años de edad. El segundo documento es una petición del día de hoy del señor Kevan Farrulla, por medio de la cual solicita que los honorables senadores miembros de esta comisión requieran a la Sala del Senado que el proyecto de ley sobre reforma integral al sistema de adopción sea radicado en esta comisión. Se hace presente que este proyecto está en este momento en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en primer trámite reglamentario. Esa es toda la cuenta. Gracias, secretario. Vamos, ahí sí, ahí sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Me gustaría que pudiéramos dar cuenta de quienes están conectados, señor secretario, a esta sesión. Senadora, por su intermedio, está, del Consejo de Defensa del Estado, su presidente, señor Juan Antonio Peribonio. Está la magistrada Geldres de la Asociación Nacional de Magistrados. Por supuesto está el ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Y están también para el segundo punto la asesora de la Subsecretaría de la Niñez, Simona Canepa, y su asesora Paulina Gómez. Muchas gracias. Disculpe, senador. Y del Sename está Emilia González también conectada. Gracias, secretario. Señor ministro, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. A mí me gustaría, buenos días, ya estoy perdida con los horarios. Muy buenas tardes. Ministro, obviamente tenemos que partir por preguntarle sobre la situación del servicio. No puedo obviarlo, ya que es tema público hoy día y nos gustaría conocer de usted qué es lo que ha ocurrido. Es un momento tremendamente complejo para una decisión de esta naturaleza y obviamente luego dar la palabra para los temas que son objeto de esta tabla. Sí, ministro. Gracias, presidenta. La saludo a usted y a todos los integrantes de esta comisión y también a quienes han sido invitados a participar de ella. Efectivamente, hemos tenido la lamentable noticia de la renuncia de Susana Tonda a su cargo de directora del Sename, algo que para nosotros es, como decía, doloroso, porque la gestión que ha realizado Susana Tonda en una institución que ha estado con tantas complejidades, con tantas dificultades durante muchos años, ha sido muy importante. No voy a referirme en este minuto a todo lo que se ha hecho, porque en cierto sentido es de público conocimiento. Nosotros lo lamentamos porque aquí hay un trabajo que se ha avanzado enormemente, que está cerca de concluir con la creación de los nuevos servicios y con la transformación que de hecho ya ha venido ocurriendo en el funcionamiento del Sename bajo su gestión. Por eso es lamentable que se haya producido esta situación. Efectivamente, también es efectivo, también es cierto que hemos tenido en algunas situaciones diferencias respecto de cosas puntuales, específicas. Pero quiero reiterar que más allá de esas diferencias concretas que han existido, hemos tenido siempre el mayor respaldo, apoyo y confianza en la gestión que ha realizado Susana Tonda. Y por eso es que, junto con lamentar, queremos agradecerle el hecho del trabajo que ella ha realizado y que nos marca un camino que tendremos que seguir efectuando con el Sename y con todo el respaldo que nuestro ministerio le pueda otorgar.
Ministro, podríamos pasar entonces al primer punto de la tabla, que es analizar la situación de la investigación penal por eventuales informes de diagnóstico irregulares emitidos por diversos organismos colaboradores del Sename. Además nos acompaña Juan Antonio Peribonio, del Consejo de Defensa del Estado, que lo hemos invitado y le agradecemos su presencia, pero nos gustaría partir por la exposición de usted en este tema en particular. Perfecto. Muchas gracias, Presidenta. Se trata de lo siguiente. El 24 de junio apareció un reportaje emitido por el Canal 13 respecto a, se titulaba El negocio de los niños del Sename, que denunciaba ciertas irregularidades que se estarían cometiendo en el funcionamiento de los programas de diagnóstico DAP, que se habían cometido fundamentalmente, según el reportaje, entre los años 2014 y 2017. Es importante que se entienda la relevancia que tiene estos diagnósticos, porque, en definitiva, ellos son los antecedentes fundamentales que toman en consideración los tribunales de justicia en relación a las medidas que se deben adoptar para niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneración de sus derechos. Esto está debidamente reglamentado por el reglamento de la ley que regula las subvenciones del Sename, la ley 20.032, que establece la forma como se deben hacer y también la forma como se deben pagar. Estamos hablando de servicios que se pagan 8,6 unidades de subvención del Sename, que son 143.964 en plata de hoy, que con factor de zona puede llegar hasta 274.000. ¿Qué es lo que ocurrió? Según el reportaje, se trataba primero de informes que consistían fundamentalmente en una copia, un copy-paste de otros antecedentes referidos a otras materias y por lo tanto que no había una elaboración específica sobre el caso en concreto. Avalado además por un informe de la Contraloría que señalaba que se trataba de informes de mala calidad técnica. En segundo lugar, se trataría de informes que son hechos por un organismo colaborador acreditado que hace el diagnóstico, pero que luego sugiere la ejecución de ese diagnóstico por el mismo organismo colaborador acreditado, lo que genera ciertamente un círculo vicioso. Y finalmente, también la investigación periodística acusa que se habrían producido fraudes declarando intervenciones que no se habrían hecho. Todo ello ciertamente nos pareció extremadamente delicado y grave. No teníamos esos antecedentes en ese minuto. Nos juntamos al día siguiente del reportaje con la dirección del Sename, con la directora Susana Tonda y con su equipo, y hablamos sobre esta situación y decidimos que lo mejor era poner todos estos antecedentes en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado, con el propósito que estudiándolo pudiera verificar qué es lo que habría que hacer desde un punto de vista jurídico para proteger los intereses del fisco, demandando, querellándose o tomando las iniciativas que de los antecedentes que pudiera pesquisar tanto el Consejo de Defensa como el Ministerio Público pudieran ameritar. Desde entonces, y probablemente quien hoy día representa al Sename, Emilia González, podrá describir con mayor detalle, en el Sename han tomado numerosas medidas. Han existido mejoras a todo lo que es la supervisión en forma muy completa, nuevas orientaciones técnicas para incluir las modificaciones que se le hicieron a la ley del Sename. Ustedes recordarán que dictamos una ley de subvenciones al Sename que incluyó cambios en la supervisión y específicamente referidos a este tema en particular a lo que ya me voy a referir. Y también todo lo que dice en relación con la oferta programática ambulatoria que realiza el Sename ha sido objeto de modificaciones muy significativas gracias a una evaluación que ha hecho durante el año 2018 y en parte del 2019 UNICEF con la Universidad Católica, que han generado una transformación de los programas ambulatorios en forma muy completa y por lo tanto también de su supervisión. En el intertanto hay dos
normas legales que han entrado a regir y que han producido algún cambio en lo que dice relación con estos informes. La primera, la 21.140, que es la que modifica las subvenciones al Sename, cuyo propósito principal fue la de lograr un mayor financiamiento para los organismos colaboradores acreditados, pero que incorporó otras medidas que buscaban precisamente mejorar la supervisión, la fiscalización y una serie de otros elementos que ustedes recordarán fueron discutidos largamente en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, mejorándose en muchos aspectos. Y uno muy particular, presidente, que usted debe recordar, fue la iniciativa que ustedes presentaron, junto a la senadora Allende y al senador Quintana, y por cierto, usted, presidenta, en ese minuto, respecto a la incompatibilidad que debe existir entre las distintas líneas de acción en una institución o organismo colaborador acreditado. Si hace el diagnóstico, no puede hacer la ejecución. Al terminar esa relación, ese círculo vicioso, se genera, por lo tanto, una mirada más objetiva del que hace el diagnóstico y no interesada, como podría sugerirse cuando se encomienda la ejecución de un diagnóstico a la misma institución que hace el mismo. Por lo tanto, estas modificaciones permitieron que el Sename también revisara y modificara la forma como se efectúa la supervisión de estos diagnósticos. Y finalmente está la ley 21.057, de entrevistas videograbadas, que en lo fundamental dispone normas que regulan los informes periciales médico-legales, de manera de que se analiza en forma muy estricta la forma como esto debe ocurrir. Así, dice, los profesionales a cargo de dichas diligencias deberán limitarse exclusivamente a practicar una anamnesis, los reconocimientos, pruebas biológicas y exámenes médicos que correspondan, y no podrán, en caso alguno, formular al niño, niña o adolescente preguntas relativas a la participación criminal, al resto de la agresión sufrida o en general, que busquen establecer la ocurrencia de los hechos materiales de la investigación. En consecuencia, cada vez que se realiza una pericia psicológica, esta debe ser justificada de acuerdo a las instrucciones que emanan del Ministerio Público. En otras palabras, la ejecución de pericia como parte de los diagnósticos en materias penales se han visto fuertemente restringidas y solo se realizan de manera excepcional. En consecuencia, desde el punto de vista de los hechos, lo que hicimos fue darlos a conocer al Consejo de Defensa para que pudiera proceder como abogado, por así decirlo, del Sename ante estas irregularidades que habían sido denunciadas, y por otra parte, introducir todos los cambios posibles que, desde un punto de vista técnico interno, le pareció al Sename hacer, o aquellos que se derivaban de nuevas legislaciones, como la que modificó la forma de otorgar la subvención del Sename, la que establece la entrevista grabada y otras técnicas que vienen sugeridas por estudios como el que estaba haciendo UNICEF para mejorar la gestión de los programas ambulatorios. Es cuanto puedo informarle, presidenta, respecto de esta materia. Gracias, ministro. Le vamos a ofrecer la palabra al representante del Consejo de Defensa del Estado, Juan Enrique Peribonio, para poder profundizar en este tema, y luego damos la palabra a los otros invitados. Muchas gracias, presidenta. Y al Sename luego, por supuesto. Muy buenas tardes también a todos los integrantes de la comisión. Y efectivamente, tal como ha señalado el señor ministro, el Consejo de Defensa del Estado el día 25 de junio del 2018 recibió en audiencia pública al señor ministro Hernán Larraín, lo recibió en aquella oportunidad la presidenta María Eugenia Manó, y recepcionó el oficio 3742 de la misma fecha, en la que dejaba constancia de la existencia de un programa de televisión emitido por el Canal 13 de televisión, denominado El Negocio con los Niños del Sename, en donde se señalan una serie de virtud de los cuales habrían irregularidades en la emisión de los informes de diagnósticos ambulatorios emitidos por los organismos colaboradores acreditados del Sename.
en donde en estos informes aparecerían duplicidades, verdaderos copy-paste de informes anteriores, en donde no se entregaría una evaluación completa del niño o niña o adolescente materia de ese informe, con lo cual se podría suponer la existencia de delito funcionario en virtud de que dichos informes son pagados a través del sistema que mantiene el Sename, y por lo tanto se hacía indispensable tener una posición al respecto. A partir de esa fecha, nosotros, en virtud del artículo 41 de nuestra ley orgánica del Consejo de Defensa, mantuvimos vigilancia activa de la investigación. Tomamos contacto con la Fiscalía Centro Norte, a quien le llegó dicha denuncia por parte del Sename, y colaboramos en dichas investigaciones y diligencias realizadas por el fiscal, las que en resumen podría señalar que fue la declaración de testigos que se tomó a Christopher Soto del organismo Opción, al testigo doña Constanza Quintanilla del grupo Miradas, al testigo don Claudio Valdivia, al testigo don Luis Venegas, que también es cuyo nombre social es conocido como Lucha Venegas, y también consta de las investigaciones realizadas por el fiscal durante el año 2018, el informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, que se evacuó en el mes de noviembre del año 2018. Por supuesto que en virtud de los antecedentes que se estudiaron en aquel momento, nos dimos cuenta de que existía una presunta falsificación de estos informes, con lo cual nos traía aparejado la existencia o posible existencia de fraude de subvenciones, de la existencia probable de una falsedad en los informes periciales, y que en concurso medial, con el delito señalado en el artículo 470, número 8 del Código Penal, se configura también la obtención irregular o la obtención fraudulenta de prestaciones del Estado. Con esos antecedentes mantuvimos el control y la vigilancia de la investigación, además teniendo presente que solamente durante el año 2017 estos organismos colaboradores, que fueron objeto de la denuncia por parte del Sename y del ministro de Justicia, comprendían una prestación o una entrega de fondos públicos por un monto que superaba los 4.000 millones de pesos durante el año solamente 2017. Y por lo tanto era evidente la necesaria vigilancia de esta investigación para esclarecer si efectivamente estos informes, tal como lo señalaron los testigos, son, como lo dijeron tanto en el programa de televisión como en sus propios testimonios que constan en el cuaderno investigativo, efectivamente copia o más bien la utilización de un formato tipo, y que en realidad eran falsos y por lo tanto podría esconder la comisión del delito de fraude de subvenciones. Estas diligencias se practicaron durante el 2018, se mantuvo vigilancia durante el 2019, y en el mes de diciembre del año 2019, el señor fiscal, en uso de sus atribuciones, adoptó la decisión del archivo provisional de la investigación. Nosotros, como institución, no estuvimos de acuerdo con esa decisión. A nuestro juicio habían líneas de investigación que no estaban suficientemente agotadas, y por lo tanto tomamos la decisión de presentar formalmente una querella, la que se presentó ante el séptimo juzgado de garantía el día 24 de abril del 2020, precisamente por el delito de falsedad en informes periciales ante un tribunal civil, en concurso medial con el delito de obtención fraudulenta de prestaciones improcedentes por parte del Estado, artículo 206 del Código Penal en relación al artículo 470, número 8. Esta querella, que se presentó, como digo, el día 24 de abril, es una querella innominada, es decir, se presenta en contra de todos aquellos que resulten responsables,
y se precisan en forma muy específica que en atención a los hechos que se han expuesto, tanto en la denuncia original del Sename como en el programa de televisión, y de acuerdo al resultado de la investigación llevada a cabo hasta esta fecha, la necesidad de practicar al menos 9 diligencias con el propósito de profundizar en aquellas materias que son de interés público, especialmente cuando se trata de fondos públicos involucrados. Especialmente en esta querella nosotros estamos pidiendo que se vuelva a tomar declaración a don Luis Ramón Venegas Navarrete, cuyo nombre social es Lucha Venegas, con el propósito de que entregue todos aquellos antecedentes que él ya señaló poseer en su primera declaración. Y por lo tanto nos parecía de la mayor relevancia que se completara dicha diligencia en esos términos. Asimismo, hemos pedido que se obtengan los informes de las corporaciones aludidas en la denuncia. Estamos hablando que son 5 organismos colaboradores del Sename, los voy a señalar, están en todo caso mencionados en la querella: la Corporación de Servicios para el Desarrollo de los Jóvenes, la institución Ciudad del Niño, CODENI, Fundación Mi Casa, la Corporación Opción y el Servicio Paz y Justicia. Hemos pedido entonces que, como diligencia probatoria, se haga una revisión, al menos aleatoria, para encontrar las repeticiones de los informes que hace alusión al programa de televisión y que son precisamente el corazón de la investigación. Junto con eso, pedimos entonces que se haga esta revisión de los informes de estos 5 organismos colaboradores y que se individualice a cada uno de los empleados, directivos y profesionales de los organismos colaboradores, con el propósito que se les tome declaración también a ellos. Junto con eso, es importante, tal como apareció en el programa de televisión, que se tome declaración a la directora de la Corporación Opción y a la representante legal de la Corporación SEDEJ, Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes. Es importante señalar que pedimos también que junto con eso se tenga a la vista y se agregue, si fuese necesario por parte del señor fiscal, los antecedentes que están recopilados en una investigación que se llevó a cabo ante la Fiscalía Regional de los Lagos por una materia similar a la que da inicio a esta causa, y que pedimos entonces que el fiscal también lo tenga a la vista y pueda acompañar piezas de esa investigación, porque sin duda alguna pueden tener algún grado de relación. Por último, hemos pedido que, determinados que sean los casos de los informes repetidos, estamos hablando, señora presidenta, de miles de informes, y por lo tanto es evidente que vamos a tener que hacer un análisis muy exhaustivo y en profundidad. Ojalá alcancemos a revisarlos todos, pero una vez que se determine cuáles son estos informes periciales falsos, pedirle a la PDI, específicamente a la Brigada de Delito Económico, un informe contable, un peritaje contable, con el propósito de determinar con exactitud cuál sería el monto del perjuicio fiscal. Y con eso entonces nosotros estaríamos ya en condiciones de seguir adelante con esta investigación. Quiero dar cuenta a la comisión que tomé contacto personal con el señor fiscal Armendáriz, quien lleva esta investigación. Me señaló el día jueves recién pasado que estas diligencias las va a llevar a cabo, se va a reabrir la investigación y nosotros vamos a estar entonces, como siempre, a través de nuestros abogados, ayudando y colaborando en todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer y sancionar en lo que corresponda a los hechos que se han denunciado. Es todo por el momento, señora presidenta, lo que puedo informar. Gracias por las palabras y el informe del Consejo de Defensa del Estado. Me gustaría dar la palabra a Emilia González del Sename. Gracias, presidenta. ¿Se escucha bien? Ya. Quisiera agregar a lo que planteó el ministro. Efectivamente, si una de las primeras acciones que tomó el servicio fue efectuar una supervisión extraordinaria
a todos los proyectos DAM vigentes en la fecha en que se presenta esta denuncia, que eran 78 proyectos, donde se solicitó y se revisó algo muy semejante a lo que plantea ahora el Consejo de Defensa del Estado, de revisar las carpetas y pericias, hacer un muestreo de pericias en todos los proyectos y volver a revisarlo. Esto se focalizó en 2 etapas. En una primera etapa, esto fue durante el mes de julio del 2018, en una primera etapa se revisaron cerca de 960 pericias de los organismos aludidos directamente en el reportaje, y en una segunda etapa del resto de los organismos colaboradores, llegando a un total de 1.950 pericias revisadas por un equipo de la Dirección Nacional del Servicio. Efectivamente, un poco también como se comentaba desde el Consejo de Defensa del Estado, hay una estructura de fórmula que se repite y es consistente en muchos informes, donde lo que es consistente con la aplicación de pruebas estandarizadas. Pero por otra parte, efectivamente hay errores. Y en ese sentido, la determinación que se tomó es reforzar la supervisión de los programas y poner un énfasis en la supervisión técnica. Nosotros como servicio sabemos, tenemos un doble rol de, por un lado, fiscalización y por otro lado, asesoría técnica. Y en la decisión que tomamos después de hacer esta investigación es que efectivamente hay debilidades en la estructura técnica de muchas pericias que son más consistentes. No encontramos un sistema, algo en nuestro rol, que no es el de fiscalía, consistente con un fraude sistemático, pero sí baja calidad técnica en muchas pericias, por lo cual lo que se instruyó a las supervisiones, primero se aumentó la frecuencia, porque uno de los elementos que tenemos es que la duración de las pericias está estimada en 38 días y las supervisiones eran trimestrales, por lo tanto muchas pericias no pasaban, o sea, no lograban ser pesquisadas durante esa frecuencia, se pasaron a supervisiones bimensuales y se instruyó revisar el proceso pericial uno a uno. O sea, primero evaluar si es que estaban, cuándo y cómo se habían hecho las pericias, si es que los instrumentos aplicados eran los adecuados o no, si es que eran los más adecuados o no, si es que se habían agotado las dudas y los levantamientos que hubiese dentro de esos instrumentos aplicados. Porque si bien existe un mínimo sugerido, muchas veces ese mínimo no es concluyente y no permite llegar a una pericia suficientemente robusta. Entendemos la presión también, esto salió también en el informe que entregó UNICEF, de la muy alta demanda que tienen los proyectos y la baja nueva oferta. Eso me voy a referir a eso después. Pero particularmente en la supervisión se aumentó la frecuencia, se puso énfasis en que la supervisión revisara el proceso de realización de cada una de las pericias y levantara los hallazgos desde el punto técnico, desarrollando planes de mejora en los distintos proyectos. Esto fue desde el punto de vista de la supervisión lo que pudimos hacer. Se constituyó además como una meta institucional para asegurarnos que eso efectivamente tuviera prioridad y esa meta durante el año pasado tuvo un cumplimiento cercano al 95%. Respecto a lo que es el fondo de la línea de diagnóstico, se refería también el ministro, que acá tenemos que distinguir dos naturalezas que tienen los programas hoy en día, que es por una parte la línea que hace referencia al apoyo a fiscalía, que es un porcentaje muy menor de las pericias que se realizan hoy en día, pero por otra parte el grueso tiene que ver con el apoyo en la toma de decisiones a los tribunales de familia. Cerca del 95% de las pericias van en esa línea. Y ahí además se vuelven a abrir dos naturalezas, que es un poco lo que refería el informe de UNICEF y dentro de sus recomendaciones, es que por un lado está la toma de decisiones respecto a la revinculación o la separación familiar, que tiene que ver con la evaluación de competencias parentales y la evaluación con ese foco, que es una de las funciones más críticas y más delicadas. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la determinación de cuál es el programa ambulatorio
más recomendable para un niño y su familia. La recomendación que nos hace UNICEF después del proceso es distinguir estas dos naturalezas en dos formas de programa distintas. Y en ese sentido, una parte de los desarrollos, que en algún momento le presentamos a esta comisión, pero es bueno recordar, habla de un primer programa como un programa de entrada, que es un programa que se presentó exactamente el año pasado y que esperamos poder echar a andar a fines de este año, durante el segundo semestre, si es que la situación de coronavirus nos permite ir aumentando oferta, que es el programa multimodal. Un programa multimodal como programa de entrada, de tal forma que al momento de tener que plantear una pericia para saber cuál es el programa más adecuado para un niño, en realidad eso pueda trabajarse dentro de un programa como parte de la intervención en los niveles de entrada. Y por otro lado, efectivamente poder aplicar las pericias y enfocar el trabajo de pericia en el rol que apoya a los tribunales de familia en la toma de decisiones respecto al entorno familiar de un niño, ¿no? A la revinculación o a la separación. Porque son naturalezas distintas, son el nivel de riesgo, el nivel de profundidad también son distintos, el nivel de urgencia en las decisiones también es distinta, y eso es lo que, combinado también con la entrada en implementación de la ley de entrevistas videograbadas, debemos trabajar en orientaciones técnicas diferentes y nuevas que están en proceso, en un proceso que va avanzado pero todavía no terminado, y que podamos poder implementar una vez que podamos retomar las licitaciones. Gracias, Emilia. Le damos la palabra a Mónica Geldres, de la Asociación de Magistrados. Creo que entiendo que son todos los que están hoy día acompañándonos, y luego le damos a dar la palabra a los colegas de la comisión. Jueza, por favor. Muy buenas tardes, agradecer la invitación, señora presidenta, y saludar a quienes están hoy día en esta sesión. Y lo primero que quiero referir es que existiendo una investigación en curso, claramente nosotros como Comisión de Infancia no nos vamos a referir a ello, ¿no? Pero lo que sí queremos hacer presente y entendemos que es de sumo importante es verificar cómo afecta acciones judiciales, cómo puede existir error en una sentencia cuando un informe de diagnóstico no es lo suficientemente robusto, como ya ha señalado el Servicio Nacional de Menores, ¿no? Que nosotros desconocíamos de esa investigación o ese reforzamiento que ha hecho, pero ha señalado efectivamente que hay debilidades en la estructura técnica y una baja calidad técnica. Habrían pesquisado aquello. ¿Y cómo impacta eso en una sentencia judicial, en la vida de un niño o de su familia? O sea, podemos tener falsos negativos positivos, podemos tener sentencias que son producto de un diagnóstico que no es robusto, y al contrario también. Entonces, esto, si bien es cierto, en la investigación no me voy a referir en lo que dice relación con las arcas fiscales, por así decir. Lo que yo sí quiero decir es que en el procedimiento de los tribunales de familia, al no tener un diagnóstico robusto, esto puede tener consecuencias bien graves para la vida de los niños y su familia. Y tenemos problemas que son estructurales y que entendemos tampoco superados con el proyecto de ley que está pronto a ser ley de la República, porque la naturaleza jurídica y eso no existe claridad, digamos, y hay una práctica habitual en los jueces de familia de entender estas pericias, porque eso es lo que son, es un experto el que, es cierto, nos refiere o hace este examen, este informe a la familia, verifica cuáles son sus habilidades, y eso generalmente se introduce al proceso en los tribunales de familia como un documento. Y al introducir esa pericia como un documento, implica que no puedo verificar cuál es la calidad de los peritos, cuál fue el mecanismo que utilizó, no puedo hacer preguntas y por lo tanto me conformo, ¿cierto?, con un documento que no permite un contrainterrogatorio de las partes ni del juez. A diferencia de lo que sí ocurre en materias contenciosas o las partes que sí pueden pagar pericias privadas.
Porque cuando sí se paga una pericia privada, por supuesto que ese perito va al juicio y es factible de que pueda ser, ¿cierto?, contrastada la información de su documento con su versión o con su entrega de esa declaración en juicio. Lo que no, el 5% de los casos con los informes dan que se incorporan a través de solamente un documento. Y si a esto le sumamos además que en muchas ocasiones, para no decir en la mayoría de las veces, el informe de DAM es la prueba más determinante que tiene el tribunal para resolver, el problema se vuelve aún más crítico, ¿no? Porque tengo un informe no muy robusto. En los nuevos críticos, los informes DAM, es algo que nosotros hemos referido y también hay artículos, ¿cierto?, de profesores en ese sentido. Hace muchos años tenemos informes de la Contraloría del 2015, informe del año 2019, lo mismo pesquisado por nosotros en esa comisión que hicimos en el año 2012, donde habían residencias donde no habían carpeta, o las carpetas de los niños estaban sin un plan de intervención, etcétera. O sea, los problemas de diagnóstico y con este programa es un problema que no es nuevo. Y como he señalado, el déficit en su elaboración lo hemos nosotros señalado en reiteradas ocasiones y en reiteradas instancias como juezas y juezas de familia. Hemos advertido, lo mismo que advirtió Sename, graves falencias en estos diagnósticos, tales como errores en los nombres de los informados, falta de precisión o rigurosidad en los lazos de parentesco legal o perdimos, informe magistrado, quedó congelada la imagen, entonces no perdimos la línea de lo que estaba diciendo. Voy a reiterar desde el déficit en su elaboración, porque creo que eso es relevante. No sé dónde me perdí, pero efectivamente referíamos que como jueces y juezas de familia, en reiteradas ocasiones y en diferentes instancias, nosotros hemos advertido falencias graves, falta de precisión o rigurosidad en los lazos de parentesco legal o redacciones de informes donde se ha detectado efectivamente esto que yo señalaba, ha referido también Sename, que es esta fórmula. Muchas veces se alude a instrumentos o metodologías aplicadas de manera general, pero que no se refleja en el contenido del propio informe. En otras palabras, aplicando el instrumento metodológico, el informante se limita a señalar informe o que se desprenda, ¿cierto?, de hipótesis o alternativas, ni la forma en cómo ese profesional llegó de una manera lógica y razonadamente a las conclusiones específicas de estos informes. ¿Y qué es lo que ocurre? Y esto, a mi juicio, es de la mayor gravedad, es que se produce una suerte de rol de sustitución del juez o jueza por el perito, dado que es esta contaminante, ¿cierto?, a la hora de resolver. Estos informes terminan siendo el documento probatorio, el más determinante a la hora de la convicción, de lograr, ¿cierto?, convicción en el tribunal para resolver el asunto. Y de eso también podemos ver el análisis del itinerario procesal, por ejemplo, el profesor Francisco Estrada. Entonces, y en resumen, lo que queríamos decir es lo siguiente: si se considera que los informes de diagnóstico actuales, informes del ejercicio de la parentalidad que describe las habilidades y déficit en el rol parental y de condiciones de protección que se refieren a la dimensión del daño provocado al niño, niña, adolescente producto de las vulneraciones vividas, se incorporan al juicio como documentos sin la posibilidad de que los intervinientes ni el tribunal puedan interrogar, contrainterrogar, pedir aclaraciones a los profesionales que realizaron dichos informes. Una primera conclusión obvia es que si el juez entonces pasa la determinación de los hechos probados en la evidencia disponible está de falencia, determina finalmente un deficiente conocimiento de los hechos que quedan fijados de manera parcial y sobre la base de pruebas de mala calidad en definitiva y no contrastada. Y como decía al inicio, entonces, es fácilmente que se pueda concluir con todos estos nuevos críticos que esto va a afectar las decisiones que emiten los tribunales de familia y que incrementan el error en un número importante de decisiones y de sentencias judiciales. Y lo último que quería referir era, nos preguntamos nosotros si, considerando las fases finales en que se encuentra el problema, ¿no?, que tenemos y que arrastramos hasta hace varios años con
cómo ha quedado la ley. Queremos, como Comisión de Infancia, la Asociación Nacional de Magistrados, que siempre reitero lo mismo, que la gracia que tiene es que tenemos una visión global de jueces de todo Chile, no solamente circunscrito a la región metropolitana como suele utilizar. Pensamos que la respuesta es negativa y tendemos a pensar además que no solo no se resuelve el problema, sino que podría en algunas ocasiones agudizarse. Encontramos en materia de fiscalización, que si bien se reitera en el servicio un rol de fiscalización específicas a las responsabilidades funcionarias que derivan de esta... Ay, de nuevo ¿Me perdí? Antes de responsabilidad funcionaria. ¿Perdón? Antes de la expresión responsabilidad funcionaria se cayó el tema. Perfecto. Entonces, referimos que con este proyecto, entonces entendemos que seguirían existiendo nuevos críticos en materia de fiscalización, porque si bien es cierto, el servicio incorpora un rol esencial de la fiscalización, en principio esto no se ve reflejado en la cadena de mando ni en las consecuencias específicas de las responsabilidades funcionarias de la omisión o la falta del deber de fiscalización. Como se han generado nuevas líneas de acción, va a haber un diagnóstico que hace la Oficina Local de la Niñez, además de un nuevo diagnóstico, una línea de diagnóstico especializado, ¿no? Y seguimiento. Además de la pericia, podemos encontrar y podemos visualizar a nuestro juicio que existiría duplicidad o podría volver a existir la reiteración de los dos y lo decía también nos quedamos en la reiteración, magistrado. Se va la señal. Perdimos a la magistrada, parece. Hay un problema de conexión allá, no del resto, pues están todos los demás conectados. Magistrado, la perdimos lamentablemente en la parte de la reiteración. Sí, solo para concluir, pensamos que la ley, si vamos en el sentido, si va a existir, y la ley continúa, ¿cierto?, el proyecto de servicio con una privatización de los programas de diagnóstico e intervención, que es lo que se mantiene en términos de que el rol delegado, en particular en materia de protección de infancia, a nuestro juicio hay una falencia o habría que robustecer la regulación considerando la materia que se trata en relación a estas instituciones colaboradoras, ¿no? También vuelvo a reiterar esta confusión de las líneas programáticas de diagnóstico, intervención y seguimiento. El seguimiento lo va a hacer un propio programa a otro programa. Y en fin... también es importante en relación a la ejecución de las sentencias judiciales que ahora se traspasa, ¿no? La determinación del programa se traspasa al director regional y eso, si no existe una buena fiscalización, también encontramos pudiera ser una brecha. Es de la mayor importancia. Vamos a agradecerle a la magistrada porque se va la señal, pero creo que ha quedado claro el punto, así que se le agradece. Le vamos a dar la palabra a los colegas de la comisión. Tenemos a la senadora von Baer, entiendo, y al senador Osandón conectados. No sé si la senadora nos está escuchando. ¿Senadora? ¿O senador? ¿Está el senador? Sí, la estoy escuchando. Senadora. Sí, la estoy escuchando. O sea, gracias. A la magistrada la perdí entre medio. Sí, ya terminó su intervención. También estoy escuchando, pero no quiero hablar. ¿No quieres hablar? Ya. Senadora von Baer, le ofrecemos entonces a usted. Bienvenida a la subsecretaria. No sé si la subsecretaria, antes de dar la palabra a los colegas, quiere intervenir. No. Senadora von Baer. Gracias, presidenta. Yo creo que en esto, a saludar a todos los presentes en la comisión a distancia. Un saludo cariñoso para todos. Presidenta, yo creo que tenemos que separar los temas acá, porque un tema puede ser la ley en trámite, otro tema puede ser lo que está sucediendo, o sea, como los problemas que pueda existir respecto a las pericias en general, y otro tema es el tema de la denuncia en específico. Yo creo que acá nosotros nos han
citado para conocer el tema de la denuncia en específico, que a mí me parece muy grave. Creo que es una buena decisión de parte del Consejo de Defensa del Estado de haber tomado, en el fondo de haber presentado la denuncia y de esa manera poder efectivamente llegar al fondo de esta situación. Yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, preguntarle, quizás lo dijo y yo no lo comprendí bien porque son materias judiciales. En los distintos informes se señalaba que la madre era alcohólica, que dañaba a sus hijos, que habían rastros de violencia en los niños, y el hospital señalaba que eso no era efectivo. Sin embargo, se separó a la madre de sus hijos, incluso entregándose a algunos de ellos en adopción. Entonces, obviamente nos gustaría saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de informes de pericia y que muchas veces los jueces, y aquí está la magistrada Geldres, los jueces deciden en base a informes que no tienen sus pericias que avalen lo que esos informes dicen, y que estos informes finalmente terminan siendo informes con meras aseveraciones en base a las cuales resuelve el tribunal. Y cuarto, ¿cuál ha sido la medida para, y creo que es lo más importante, más allá de los recursos involucrados, las defraudaciones que puedan o no haber, cuál ha sido
la medida para determinar los efectos en estos niños, niñas y adolescentes de estos informes o pericias que no tienen fundamento. ¿Cómo se ha abordado el impacto de esos informes pericias en las causas de protección a los niños? ¿Qué ha pasado con esas familias y con esos niños, niñas y adolescentes que se vieron afectados por estos informes que no tenían sustento, fundamento, que no eran técnicamente correctos? Si esto se sabe desde junio 24, entiendo, no sé si anoté mal, el 28 de junio el ministro concurrió al Consejo de Defensa del Estado para que se hiciera la investigación y el Consejo tomara cartas en el asunto del año 2018. ¿Qué es lo que se ha hecho con estos más de 900 carpetas respecto de esos niños? ¿Qué ha pasado con esos niños, niñas y adolescentes? No sé si parte el ministro y luego le damos la palabra al Consejo de Defensa del Estado y al Sename. Ministro, está silenciado. Sí, ahora sí. Gracias, presidenta. Sí, yo respecto a la consulta que usted me realiza, efectivamente yo hacía mención a que estos diagnósticos que son respecto de los cuales se ha hecho el alcance o el reportaje en su minuto de que habrían irregularidades graves como las que aquí se han mencionado, se refieren a aquellos que establece la ley que regula las subvenciones del Sename, ¿no? Como diagnóstico para poder definir cuál es la decisión técnica que se va a adoptar por un tribunal. Y me refería a que esto está reglamentado en parte, no absolutamente, pero no entré en detalle, pero a su pregunta me refiero que el reglamento de la ley señala que, comillas, se pagará por servicio prestado, cierre comillas, entendiendo por tal, comillas, la labor de diagnóstico en el ámbito psicológico, social u otros análogos de apoyo a la función jurisdiccional que se encuentre definida como tal en las orientaciones técnicas del servicio realizado a un niño, niña o adolescente y su familia. Este reglamento establece también, comillas, un mismo niño podrá ser objeto de uno o más diagnósticos dependiendo de la naturaleza de la solicitud formulada al proyecto y que el convenio respectivo fijará la cantidad máxima de diagnósticos a realizar durante la ejecución del proyecto que dará lugar al pago de la subvención. Hasta aquí la cita. Me refiero entonces, presidenta, que alguna forma de cómo estos servicios se prestan y se pagan y cómo se ejecutan está señalada en el reglamento al que acabo de dar lectura. Eso es lo que existía en la norma original de la ley 20.032, que fue complementada por los desarrollos que se han hecho en esta misma ley a propósito de las modificaciones instaladas en la ley 21.140, la que discutiéramos largamente en el Congreso y, por cierto, en esta misma comisión, cuando se aprobó finalmente un nuevo texto para no solo aumentar las subvenciones, sino que también establecer algunos requisitos o exigencias adicionales. Esta ley agregó nuevas formas de supervisar el trabajo de los organismos colaboradores acreditados y, en particular, respecto de los informes que tenía que realizar, como yo señalaba, a propósito especialmente una indicación que presentó usted, senadora, junto con los senadores Allende y Quintana. Ministro, podría decirle respecto de su consulta. Ministro, pero yo no me refería a eso porque lo discutimos, fue conversado y consensuado con el Ministerio y con el Servicio en su minuto y los colegas de la Comisión. Creo que llegamos a un consenso respecto a la importancia y necesidad de esto. Pero yo no me refería a la forma de pago, cuáles eran los requisitos que tenían que cumplirse para que pudieran acceder a la subvención, sino más bien a partir de lo que ocurrió el 24 de junio, el 28 usted tomó carta en el asunto y concurrió al Consejo de Defensa del Estado, me refería a si hay algún instructivo, que es lo que creía entender, para establecer los requisitos que tenían que tener los informes y las pericias para resguardar el uso adecuado de la herramienta. En particular, o sea, quiero saber si eso se hizo o no se hizo, o si es una tarea que están haciendo ustedes ahora a partir de todo lo que se ha sabido. Senadora von Baer, entiendo que quiere preguntar algo. Solo para despejar, porque quizás yo entendí mal.
pero yo entendí que eso el Sename lo hizo, lo que está preguntando la senadora Rincón. Yo entiendo por las palabras de Emilia de que el Sename sí, desde un punto de vista técnico, implementó un cambio, pero quizás yo lo entendí mal, entonces para que lo aclare el ministro. Gracias, senadora. Es lo que yo estaba preguntando porque me quedé con la duda, pero lo que dice el ministro tiene que ver más bien con lo que fue la discusión de la ley y el reglamento, pero para el pago. Y a partir de la misma duda suya, si hay o no algún ya implementado o por implementar digamos, un instructivo de cómo tienen que ser los informes y las pericias, que también creo que lo aclaren. Ministro o Sí. Emilia, ministro. Yo puedo hacer una introducción y creo que la representante del Sename, Emilia, puede esclarecer más. Yo le entendí su pregunta respecto de lo que yo había dicho respecto de la reglamentación, que no había entrado en el detalle del reglamento, que fue lo que hice recién a propósito de su consulta. Yo entendí que se refería a mis palabras, pero efectivamente, y eso lo puede ratificar Emilia, el Sename, a partir de la nueva legislación, instruyó orientaciones técnicas a los distintos organismos colaboradores respecto de cómo proceder en esta materia. Y creo que respecto de ella se refería a Emilia y sí que ella puede complementar con más precisión su pregunta. Gracias. Gracias, ministro. Emilia. Gracias, presidenta. A ver, voy a ir como por partes. La supervisión especial que instauró el servicio en ningún caso tenía por fin hacer un espejo de las investigaciones que está haciendo el Consejo de Defensa del Estado. Por un lado, por alcance, porque si bien 1.900 pericias suenan como mucho, miramos hacia atrás el periodo sobre el que estaba referida estas acusaciones, se tomaron 20 carpetas por cada proyecto aproximadamente, pero eso, dado el volumen de informes y pericias, porque ahí voy a hacer también la precisión, sí, me refiero a ambos, que se ejecutan, es una muestra muy pequeña. O sea, es una muestra que tenía un foco, si lo decimos desde un punto de vista más de estudio, mucho más cualitativo que cuantitativo. O sea, en el foco de poder leer las pericias, hacer el cuestionamiento técnico de si estaban hechas todas las cosas que tenían que hacerse, si se habían agotado todas las instancias o no. Y ahí es donde aparecen líneas que orientan al servicio a dictar nuevas instrucciones de supervisión. Esperamos en el tiempo a que esto además, acuerden que sé que estábamos recién partiendo con el estudio con UNICEF, entonces esperamos también los resultados de eso, pero lo que nos levantó esta revisión fue un procedimiento nuevo para la supervisión enfocado en que el proceso requerido para cada uno de los informes, la naturaleza que fuera, voy a hablar informe como genérico, sean los informes psicológicos, los informes sociales, los informes integrados, los informes de ejercicio de la parentalidad, que son los que son para tribunales de familia, o la valoración del testimonio o la evaluación psicológica del daño, que son los que se hacen para fiscalía, hubiesen agotado el procedimiento que está indicado en las orientaciones actuales vigentes del servicio. No hemos elaborado, o sea, estamos en la elaboración, pero no hemos emitido aún nuevas orientaciones técnicas, dado que también ha habido distintos procesos que van cambiando también esa naturaleza, o sea, las indicaciones que están efectivamente respecto a la implementación de la ley de entrevistas videograbadas hacen, por ejemplo, que la línea de fiscalía ya no opere dentro de este tipo de programas, porque no son asociados. Y es un proceso que está en desarrollo. El foco central de esta primera supervisión fue encontrar los elementos donde podíamos dar instrucciones de mejora a la espera de poder desarrollar nuevos proyectos, nuevos tipos de proyectos. Como decíamos, efectivamente una de las cosas que se corrobora es que el trabajo hacia, y que después se ve también con el estudio en UNICEF, el trabajo hacia las decisiones que tienen que ver y que son las más críticas y las más severas y las que tienen un mayor impacto respecto a la continuidad de un niño con su familia, la revinculación de un niño con su familia, las familias de acogida, etcétera, tienen una naturaleza donde efectivamente se deben agotar una serie de instancias y por lo tanto el foco que se puso en la supervisión durante todo el año 2019 fue que en el elemento de acompañamiento técnico, o sea, primero hacerlo más seguido y después que ese foco de aseguramiento técnico fuera revisando pericias, siempre se hace una muestra, no se revisan todas,
en cada una de las supervisiones para ir encontrando cuáles eran los puntos que en cada uno de los proyectos deben mejorarse para asegurar el proceso de realización de los distintos informes por naturaleza, porque efectivamente cuáles son los informes que se requieren hacer en cada caso es lo que viene en la solicitud del tribunal. Recordemos que acá, como bien decía el ministro, la estructura de la subvención está dada de acuerdo al cumplimiento de aquello que solicita el tribunal. Y por lo tanto, si acaso para entregar ese informe se cumplió con lo que debía hacerse. Ok, seguimos con las preguntas que habíamos hecho para dar la palabra. No sé si se responde, yo creo que falta aún la segunda parte de las preguntas de la senadora von Baer al Sename, antes de dar la palabra al Consejo de Defensa del Estado. Perdón, puedo haberlo olvidado. ¿Me lo repetís? No, la senadora decía que no encontró una situación que pudiera dar una razón para que las instituciones pudieran seguir o no trabajando y por qué. ¿Cuál fue la conclusión del Sename? No sé, senadora, si recojo bien la pregunta. Sí, toda la razón. No. A ver, voy a insistir en dos cosas. Uno, no era el foco, sino que este tema más quali, y efectivamente por la cantidad yo no podría afirmar hoy día decir, mire, si yo lo reviso todas, efectivamente voy a encontrar repeticiones. Pero en la muestra que se analizó, sí se encontraron elementos como, por ejemplo, que el género no es consistente, que es algo que se ve que se usó el mismo molde de una situación, pero las pericias están, o sea, digamos, los resultados son diferentes. Hay un montón de temas de ese punto, pero no, insisto, no era el propósito de la investigación, no era una muestra del tamaño necesario para hacerlo, pero no hubo indicios que dijeran acá hay un fraude sistemático. Tampoco, ahora, no somos el ente para hacerlo, por eso la investigación extensa es la del Consejo y por eso recurrimos a ellos también. Ok, vamos a dar la palabra entonces al Consejo de Defensa del Estado, porque hay una pregunta planteada por la senadora von Baer que dice relación si sabe o no el Consejo cuáles fueron las razones por las que la Fiscalía no insistió en esta investigación y cuál es la opinión del Consejo de Defensa del Estado respecto de este tema. Si me equivoco en la pregunta, senadora von Baer, usted me dice. Ok, Consejo. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente tenemos una vigilancia, en primer lugar, que realizó el Consejo a la investigación. Tenemos un análisis de las principales piezas investigativas que llevó a cabo el fiscal. A partir de esa información, nosotros le hicimos presente al fiscal a fines del año 2019 la necesidad de realizar otras diligencias. Sin embargo, debo señalar que el fiscal hizo uso de sus facultades legales que se desprenden del artículo 167 del Código Procesal Penal, en virtud de la cual él estimó que con las diligencias practicadas hasta esa fecha, lo que procedía era el archivo provisional de la investigación. Hay que recordar que este archivo provisional no significa necesariamente el cierre de la investigación. Y es justamente lo que a nosotros nos permitió, ahora en el mes de abril recién pasado, presentar nuestra querella con el propósito de que se realicen otras diligencias, porque al no estar de acuerdo con el criterio del fiscal de hacer el archivo provisional, estimamos que habían otras líneas investigativas que no se habían agotado. Y en la querella expusimos con detalle cuáles serían, a nuestro juicio, dichas diligencias que, una vez practicadas, nos va a permitir esclarecer o llegar a esclarecer qué fue realmente lo que ocurrió, cuántos informes son falsificados y quiénes son los participantes de dicho delito y, por supuesto, la cuantía del perjuicio fiscal involucrado. Por lo tanto, debemos entender con senadora, voy a tratar de interpretarla, que a partir de las nuevas diligencias este tema se reabre
y debieran determinarse las responsabilidades eventuales que exista por parte de los participantes en esta situación. Así es, Presidenta. Nosotros, como ya lo señalé en la primera parte de mi exposición, se han desarrollado una serie de diligencias, básicamente de la toma de declaraciones testimoniales de varias personas que también participaron en el programa de televisión. Pero nosotros en particular ahora hemos pedido 9 nuevas diligencias. Dentro de ellas, por ejemplo, está la individualización de los representantes legales, de los profesionales y los directores de cada una de estas instituciones, me refiero a los organismos colaboradores del Sename, y que sea tomada su declaración ya en calidad de imputados, de tal manera entonces de que ellos cuenten con todos los derechos que nuestro Código Procesal les otorga en esa calidad y, por lo tanto, poder profundizar aún más en esta investigación que, como dije también al comienzo, por el momento no podemos contabilizar el daño al patrimonio fiscal, porque eso necesariamente pasa primero por determinar cuántos de estos informes fueron falseados o realizados a través del sistema copy-paste y, en definitiva, con esa información, encargar un peritaje contable a la PDI para saber exactamente cuál es el monto de los perjuicios. Gracias al Consejo. Ministro. Gracias, Presidenta. Muy breve, solo para complementar, omití informar que junto con hacerle presente ese 25 de junio, al día siguiente de conocido este reportaje, con la entonces directora Susana Tonda, también le dirigimos un oficio al Ministerio Público, al Fiscal Nacional, dando cuenta de estos hechos y de la ocurrencia eventual de estos delitos que habían sido denunciados por ese reportaje, para que también activara sus procedimientos internos. Solamente para complementar, porque quisimos tanto informar al Ministerio Público de estos hechos y de nuestra preocupación por los mismos, como Sename y Ministerio de Justicia, como al Consejo de Defensa, para que asumiera la representación del Estado en estos temas y, como ya lo ha informado su presidente, Juan Antonio Perigonio, la forma como esto ha estado ocurriendo. Solamente un complemento de la información anterior respecto de estos hechos. Gracias, Presidenta. Gracias, Ministro. Yo quiero agradecerle al presidente del Consejo de Defensa del Estado, al ministro, a Emilia como representante del Sename hoy día, a la jueza Mónica Geldres, a la subsecretaria que nos acompaña, la participación. Hay cosas que a mí al menos me quedo preocupada y quiero pedirle, ministro, aquí apoyo y acción en esto. Primero, creo que es una buena noticia que el Consejo de Defensa del Estado, tal como lo cuenta y lo relata e informa el presidente de la entidad, haya seguido con este tema y estemos en una nueva etapa. Segundo, creo que es preocupante, ministro, y sería bueno que se trabaje eso con el Servicio Nacional de Menores, que existan normativas para establecer los estándares, criterios y procedimientos en materia de informes y pericias. Este es un tema de larga data, no es de este periodo, por cierto, de gobierno, es antiguo, pero se va reiterando y fue parte de nuestra discusión en la ley de subvenciones. No solo respecto del reglamento y la forma en que tienen que hacerse los pagos, sino que también en la normativa específica de cómo tienen que hacerse los informes y las pericias, que son dos temas distintos y en virtud de los cuales el tribunal debe tomar decisión. Y claramente lo que hemos visto es que el tribunal toma decisión y ahí a la Asociación de Magistrados también una solicitud, está tomando decisión en base a informes que no son suficientes para concluir la necesidad de los niños, niñas y adolescentes. Y tercero, y creo que es lo más preocupante de todo, ministro, y yo sé que vamos a estar en un periodo complejo y espero que rápidamente lo resuelva el gobierno con el tema de la dirección del Sename. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes que hay detrás de todos estos informes que están siendo investigados? ¿Qué es lo que se ha hecho para levantar información suficiente respecto de cuál es la situación de ellos? Yo relataba el caso de Chiloé, donde toda la información que teníamos o que tenemos dice relación con una situación de pobreza, más que una situación de abandono, abuso, maltrato.
y hasta el día de hoy no tenemos respuesta en ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos más de 1.900 casos que están siendo investigados o auditados, no sé si es la palabra, por el servicio, y que más de 900 dicen relación con esta denuncia? Y ahí yo pediría, como presidenta de la comisión, qué es lo que hay, qué levantamiento hay de esos niños, niñas y adolescentes en base a los informes o pericias que existen, que puedan tener algún tipo de, no sé si falta de precisión, porque de lo que yo escucho a Emilia, no se ha encontrado por parte del Sename una situación que amerite revisión, pero puedo estar equivocada en lo que yo escuché. No sé si queda claras las peticiones a todos de parte de la comisión, y no sé si los senadores quieren agregar algo más, la senadora von Baer o el senador Osandón. No, yo estoy bien, tengo clarita la cosa. Gracias. Gracias, presidente. Ministro, antes de pasar al segundo punto. Cierto, yo encantado conversemos sobre esta materia. Entiendo que va a haber un acuerdo de la comisión y sobre esa base nosotros con el Sename veremos cómo damos cuenta de estas inquietudes que llegan a la luz de esta conversación. Gracias. Solamente agregar muy brevemente, Emilia. En todos los casos que estaban, se hizo sobre casos que estaban abiertos, donde se encontraron errores en la revisión, se buscó la corrección inmediata. Se indicaron eran causas abiertas. Entonces, de las cosas que se alcanzaron a muestrear, por eso también fue un periodo muy rápido de revisión, se indicaron mejoras aplicadas en los casos que lo ameritaban. Y hay un seguimiento y eso lo podemos informar también de qué pasó con esos casos. Perdón. Pero no corresponden a todo el periodo de la investigación hacia atrás, porque eso es lo que está haciendo el Consejo. Perfecto, pero ¿y qué pasa con causas cerradas en que se haya tomado decisión en base a informes que no eran correctos? Por eso estoy diciendo, lo que se revisó fueron causas que estaban en ese momento abiertas. ¿Y se van a revisar todas? Estoy pensando, porque una cosa es el tema fiscal desde el punto de vista de los recursos monetarios, y otra cosa es qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes y las decisiones que se pueden haber tomado respecto de ellos. Creo que es lo más importante de esto. Senadora von Baer. Es que yo entiendo que las causas que estaban abiertas, las decisiones que se estaban tomando, eso es lo que se investigó. Lo otro son causas ya cerradas. O sea, no sé, la estoy interpretando bien, Presidenta, pero no sé cuánto sentido tiene que el Sename investigue todo para atrás, si es que eso está en la justicia, si es que son causas que ya están cerradas. Porque me imagino que respecto a los niños que están en el sistema, esas son las que se revisaron. O quizás lo entendí mal, pero eso es lo que entendí de lo que decía Emilia. Lo que pasa, senadora, es que más allá de lo que está investigando Fiscalía por seguimiento e insistencia del Consejo de Defensa del Estado, que tiene que ver con un tema de recursos fiscales, monetarios, está el tema de qué pasa con los niños, niñas y adolescentes y la consecuencia de informes que no son necesariamente adecuados. Entonces, por eso yo hacía la pregunta, ¿qué pasa con lo que el Sename está haciendo respecto de esas investigaciones? Porque hubo consecuencias. Y yo por eso insisto en el ejemplo de Chiloé, que creo que es el más, es un buen ejemplo de lo que puede pasar con malos informes que hacen que la justicia tome malas decisiones. Por eso hacía la pregunta a Emilia. Senadora, no se ha iniciado una revisión de los 4 años que estaban incluidos en la pericia por pericia. No se ha iniciado. Bueno, la petición al menos mía a título personal, porque no puedo tomarla como comisión, y es una petición al ministro. Entiendo que está en un periodo de decisión de quién va a conducir el Sename, es que se revise eso porque hay vidas de personas que pueden haberse visto afectadas por informes inadecuados y por peritajes que o no se hicieron o fueron hechos en base a informes que no correspondían. En todas esas causas, en todo caso, senadora, los jueces a cargo están en todas sus facultades de pedir, revisar y pedir nuevos antecedentes. Sí, está bien. Lo que pasa es que el servicio es el responsable, independiente de lo que hagan los jueces.
Bueno, vamos a pasar al segundo punto de la tabla. El Ejecutivo nos ha solicitado y me llamó el ministro Sichel para que viéramos un proyecto de ley que se llama Ponte al día con tus hijos, el boletín 13.330-07. Está, entiendo, la subsecretaria del servicio acompañándonos y le vamos a la palabra. Yo le agradezco al presidente del Consejo de Defensa del Estado su presencia, a la magistrada Mónica Geldres, a Emilia. Pueden quedarse obviamente en la sesión, pero entiendo que pueden tener otros temas que atender. Así que muchas gracias. Gracias a usted, Presidenta. Estamos a su disposición. Ay, ministro. Muchas gracias, Presidenta. Ministro. Gracias, Presidenta. También, Gracias. este es un proyecto... No lo hemos cortado. Ministro, tiene usted la palabra. Solamente quería decir que este es un proyecto que lleva el Ministerio de Desarrollo Social y estando la subsecretaria por atender asuntos urgentes de esta cartera, le ruego me disculpe de seguir participando en esta comisión. Se entiende, ministro, así que no hay problema y por eso decía que el ministro Sichel nos había llamado por este proyecto. Así que muchas gracias y espero que recoja los planteamientos que hemos hecho en la comisión. Ahí lo seguiremos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Presidenta. Senador, no lo veo. Presidenta, lo que pasa es que el tiempo de la citación se termina a la 1:30 y ya son... ¿Podemos prorrogarla para que por lo menos el Ejecutivo pueda exponer el proyecto? A ver, mira, lo que pasa es que yo tengo una videoconferencia a la 1:30, va a estar conectado, pero yo estoy de acuerdo con el proyecto. Ya. O sea, si hubiera que votar, yo estoy de acuerdo. Pero va a haber una conexión medio interrumpida porque no tengo buena señal, no tengo oficina en el centro, no tengo buena señal, por eso estoy solamente, voy a estar escuchando. Ok. Si le parece, hagamos lo siguiente, colegas. Vamos a dar la palabra a la subsecretaria que pueda exponer. Démonos de aquí al miércoles para revisar el proyecto entre nosotros y citamos a comisión el jueves para someter a votación en general el proyecto y ver si construimos de aquí al jueves las indicaciones que sean necesarias. ¿Les parece? Ok. Senadora von Baer. Si yo me tengo que desconectar, está en la reunión Tomás, que es mi asesor. Ok, vamos a prorrogar entonces por 20 minutos. Sí, ok, estamos bien. Gracias, senadora von Baer. De acuerdo también, Presidenta, con que votemos de aquí al jueves. Gracias. Le damos la palabra entonces a la subsecretaria para que exponga. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha, subsecretaria. Ya, perfecto. Entonces, el proyecto de ley Ponte al día con tus hijos, que está en la presentación ahí para que la puedan ir viendo. Y la iniciativa lo que busca es incorporar en el Boletín de Informaciones Comerciales, que se conoce como DICOM, a los deudores de pensiones de alimentos, con el objeto de lograr persuadir a estos deudores de cumplir con sus obligaciones y lograr así el pago efectivo de sus... ¿Qué es lo que pasa con esto? Que tenemos... voy a ir adelante para atrás. Que según datos del Poder Judicial, el 84% de los demandados en causa de alimentos no paga la pensión fijada por el tribunal. La deuda hoy día asciende a 180.000 millones de pesos y en promedio hay 70.000 alimentarios, que son principalmente niños, niñas y adolescentes, que no reciben lo que les corresponde por ley. Para un 85% de los deudores se han emitido órdenes de arresto y actualmente solo alrededor del 100% cumplen con el resto nocturno. ¿Por qué? Hemos conversado también con los afectados y qué es lo que pasa, es que toda la carga de la prueba está en los beneficiarios, digamos, las personas que han demandado la causa de alimentos. ¿Por qué? Porque tienen que buscar a la persona, saber dónde está, entregar su dirección o entregar quién es el trabajador para poder solicitar una medida tanto de arresto como de también que se establezca la medida de retención del sueldo. Y también, según datos generales de cómo funciona el boletín comercial, se nos ha señalado que una vez que una persona es ingresada al boletín comercial, su tiempo de pago de la deuda es normalmente muy bajo porque no quiere estar en esto. Y el artículo 321 del Código Civil establece la obligación de otorgar alimentos a diversas personas. Y el 323 no una definición legal, pero se refiere al concepto de alimentos.
Por lo tanto, se ha entendido como concepto de subsistencia no solamente la obligación de alimentar a una persona, sino también la de proporcionar habitación, financiar las prestaciones de salud, el vestido y la educación del alimentario según su edad y condición social. Entonces, según la CACEN 2017, tenemos que hay 580.389 personas que declaran recibir ingresos mensuales por pensión alimenticia, y de estas un 87,4 son mujeres, o sea, 507.000 personas, y un 12,6 son hombres, alrededor de 73.300.000. El 56,7% de las mujeres que reciben este pago son jefas de hogar, es decir, el principal sustento económico de su familia, mientras que los hombres es el 13%. El 56,7% de las que debiesen recibir este. Y actualmente en nuestro país el no pago de una deuda comercial deviene en la incorporación al boletín comercial, pero el no pago de una pensión de alimentos, que en nuestra opinión es muchísimo más grave o muy relevante este incumplimiento, no da lugar a entrar al boletín comercial. La ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones contempla los apremios que mencionábamos anteriormente, como la suspensión de licencia de conducir hasta por 6 meses, arresto nocturno hasta por 15 días, retención de devoluciones anuales de impuestos, arraigo nacional, esto entre otros, pero esto ha demostrado no ser efectivo porque lo que señalamos anteriormente, la persona que está recibiendo la pensión tiene que decir dónde está esta persona, dónde está el deudor, y en el fondo para poder ejercer esto, o sea, que se ejerza esto por parte del tribunal. Y bueno, y el pago de no pensiones alimenticias afecta principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, lo que se propone es hacer una modificación a la ley 14.908, en que, reemplazando el artículo 17 derogado por un artículo nuevo que establece como apremio la incorporación de los deudores de pensiones alimenticias al boletín de informaciones comerciales administrado por la Cámara de Comercio de Chile. Esto en caso de constar en el proceso de la concurrencia de un alimentante obligado al pago fijado por resolución judicial firme y ejecutariada, y adeudar total o parcialmente al menos 3 cuotas consecutivas o 5 alternadas. Y se pone en el fondo este punto para que haya gravedad efectivamente del incumplimiento y no un simple retraso por una vez, sino que haya una demostración. El Tribunal de Familia deberá remitir una vez al mes, dentro de los 15 días de cada mes, un listado con los antecedentes de los deudores de pensiones de alimentos para que sean incorporados al boletín. Y la norma busca combatir a los deudores negligentes de pensiones alimenticias formalizadas. Por otra parte, se modifica el artículo 17 de la ley 19.628 sobre protección a la vida privada y se establece que las deudas por alimentos legales deberán comunicarse al boletín de informaciones comerciales que administra la Cámara de Comercio. Y en las disposiciones transitorias se dispone que la ley entra en vigencia en el plazo de 90 días contados desde su publicación en el Diario Oficial, y la Corte Suprema en el plazo de 3 meses desde la publicación de la ley debe dictar un auto acordado que regula todo lo necesario para la correcta remisión de los antecedentes a la Cámara de Comercio por parte de los tribunales. Ese es, en resumen, el proyecto, y es un proyecto simple, que como ven tiene pocos artículos porque busca su rápida implementación. Es algo que una vez que ha sido presentado, se ha conversado efectivamente con las principales afectadas por esta situación, que en la mayoría de los casos son mujeres que tienen a cargo sus hijos, niños y adolescentes, y la verdad es que es impactante como todos ellos dicen esto es muy, muy necesario hacer, y de hecho se agradece la disposición a tramitar esto. Gracias, subsecretaria. Le ofrecemos la palabra a la senadora von Baer. Gracias, presidenta. Gracias a la subsecretaria. Una consulta bien corta. Entiendo que entonces lo único que el proyecto hace, o lo que el proyecto hace, es que las deudas de alimentos se vayan a DICOM. ¿Es eso
finalmente la meta del proyecto. ¿Hay alguna, yo me imagino que si es que es así, entonces ustedes también pensaron si es que había alguna otra cosa adicional que hubiese que hacer? Gracias, Presidenta. Esas son las dos consultas. Gracias, senadora von Baer. Yo agregaría, antes de dar la palabra a la subsecretaria, una petición. Estaba mirando la página 4 de la presentación, que viene un cuadrito con el total de causas y porcentajes de no pago y de órdenes de arresto, y el encabezado vienen datos, y vienen datos en porcentaje y en número. Podría ser que nos homologuen o nos pongan el número y los porcentajes además, porque está medio enredoso y tendríamos que entrar a sacar los cálculos uno por uno y no sé si están todos los datos para poder llegar a ellos. Por ejemplo, dice, al final para un 85% de los deudores han emitido órdenes de arresto y actualmente solo alrededor del 300 cumplen con arresto nocturno. ¿Qué es el 85% y qué es el 300? Los 300 casos, para que conteste subsecretaria en la presentación, y lo mismo en la página 5, que estaba mirándola, que pueda coincidir números y porcentajes para tener la información completa. ¿Es posible? Y la pregunta de la senadora von Baer. Las preguntas. Efectivamente, Presidenta, por su intermedio, existe otros proyectos, hay uno en la Cámara de Diputados que es más complejo y que crea un registro aparte. Eso es más complejo, requiere recursos, requiere mayor complejidad que esto. Hoy día hemos visto que es muy efectivo el hecho de que una persona entre al boletín comercial para el pago de deudas de cualquier tipo con una casa comercial o incluso con un banco, ¿cierto? Por lo tanto, buscando en el fondo arreglar esto en forma efectiva, estamos proponiendo este proyecto que es de rápida implementación, sin perjuicio de que podemos obviamente analizar el resto de las propuestas en este sentido. No tenemos ningún problema de hacerlo. Ok. Estamos ok entonces, y de aquí al jueves debiéramos concordar posibles indicaciones con los colegas de la comisión y trabajar, subsecretaria, con usted a efecto de que podamos despacharlo rápido de la comisión. ¿Le parece? Perfecto. Si le parece, senadora von Baer, damos por terminado el objeto de la comisión y les agradecemos que se haya conectado desde el sur de nuestro país. Hasta luego. Gracias, Presidenta. Que estén bien.